Estamos escuchando Presence of Soul y ahora sí llega el momento de irnos para Japón. Nos vamos a comunicar con los amigos Ryo y Aoki, espero haberlo dicho bien, que están allá en Tokio. Y bueno, llega el momento de Es esto la fábrica. Lo vendo así rapidito porque tenemos a los amigos conectados. En Es esto la fábrica lo que hacemos es tratar de hablar de la industria de la música, en sus diferentes formas, en sus diferentes versiones, si querés, porque hoy nos vamos a ir a Tokio, Japón, y vamos a estar preguntándole cómo es la movida allá, si existe el rock, si existen las guitarras todavía, y vamos a hablar de esta industria que hace un par de décadas nomás necesitaba de containers y de un montón de cosas para que yo pueda escuchar Presence of Soul en Buenos Aires y Raulo en Barcelona. Eso ha cambiado, hemos llegado hasta ellos y es por eso que hoy estamos en comunicación con ellos. Raulo, mandale nomás y éxito. Bueno, gracias, es una locura, Manu, la verdad que es una locura. Vos lo dijimos ya en el otro bloque, vos estás a las 10 de la mañana, para mí son las 3:15 de la tarde y ellos están a las 10 de la noche, así que ya tenemos tres usos diferentes de horarios, un descontrol esto, y vamos a empezar con la entrevista. So, thank you very much, Ryo and Yuki, for being here. Really thanks to you, and we are going to start the interview, so please tell us your full name and where are you from? Yeah, thanks for having us. It's a pleasure. So, the band leader, Yuki Watanabe, will be answering this interview, but I'll be translating into English. So when I say I or me, I'm referring to as Yuki saying it, just to make things clear. Perfect. So yeah, the band leader is Yuki Watanabe. And the other guitarist, the main member, is Yoshi. Mm-hmm. And there are three supporting members. It's me, Ryo, and Takuro on bass, and Satoru on drummer. Perfect. And where are you from? Exactly. We're all from the Tokyo area. Okay. Bueno, les pregunté cómo se llamaban. Ellos me hicieron una introducción a la banda. Está Yuki como cantante principal y compositora, también y Yoshi, que son los dos principales, y bueno, después está Ryo, que es el que ahora nos va a traducir. Todas las preguntas son súper educados y súper prolijos para responder, me encanta eso. Y lo que dijo Ryo, que él no es el guitarrista principal, pero que va a hacer la traducción. Yuki, que es la main leader, digamos, de la banda, va a responder a todo lo que le preguntemos y él va a hacer la traducción. So, please tell us which is your first memory of you listening to music? So I started listening to British punk bands in the 70s, like the Damned, the Clash, the Jam, and so on. And it was a life-changing moment for me, as I was drawn to the energy of the music and taught me the seriousness of life through its message on the working class, anger, racism, and the social resentment. So they are basically a basis for the music I make today. Wow. Bueno, le pregunté cuáles fueron sus primeros recuerdos, sus primeras músicas que escucharon, y dice increíblemente que las primeras canciones que él escuchó y que prestó atención fueron músicas punk de British. Música punk inglesa, como The Damned, de Clash y los Sex Pistols, y dice que bueno, que realmente eso fue lo que le atrajo mucho, como lo furioso de la música, de la clase trabajadora inglesa, como eran tan furiosos, y eso la verdad que le voló la cabeza de alguna manera, bueno, y sigue influenciando muchísimo a la música que están haciendo ahora. And can you tell us which was your first instrument, el primer instrumento? I took classical piano lessons when I was a child, but in high school I discovered rock music and I picked up a guitar and I just started writing songs. Perfecto. Bueno, le pregunté cuál fue su primer instrumento y dice que el primer instrumento fue el piano clásico, y que después, bueno, en el colegio secundario, cuando fue adolescente, empezó a escuchar música rock, y dice que eso, bueno, hasta el día de hoy es lo que lo mantiene, su música principal. And can you tell us if there are any places to study music for free in your region? As far as I know, there is no place to learn music for free, but nowadays it's like very convenient to get a lot of information through the internet.
like YouTube, and it's very useful tool for individuals to learn, I think. Le pregunté si hay algún lugar para tomar clases gratuitas de música y dijo que no. Él, por lo menos personalmente, ellos no conocen ningún lugar gratis, pero que sí le sirve mucho la información que le va llegando desde YouTube, desde lugares de música. Sí, toman clases por YouTube más que nada, pero lugares gratuitos en Japón no hay ninguno. ¿Sí? Raúl, preguntale si conectarse a internet es muy caro allá o es realmente accesible para todos. Perfecto. Manu wants to know, he's in Argentina now. Manu is in Argentina, and Manu wants to know if the connection for internet is expensive in your country or is cheap. Everybody has internet. Hi Manu. Hi. Honestly, I'm not sure if it's expensive or not because I don't know other countries' prices. Okay. But from the information, everyone in Tokyo have internet. Everyone. Yes, everyone has internet and obviously smartphones too. Okay. Thanks for that. Bueno, nos contestó, Manu le preguntó si era muy caro tener internet y dice que no precisamente, no sabe con respecto a otros países si es caro o no, pero bueno, todos pero claramente es accesible. Sí, claramente es accesible y aparte confirmó que todos tienen smartphone, todos tienen teléfonos, que están hiperconectados. Can you tell us how did Princess of Soul begin? So Yuki wanted to form a band, and so she recruited band members through magazines and on internet, and she started a 4-piece UK style rock band first, and later our current guitarist Yoshi joined the band, and there were other members changings and a couple times, and while our music was shifting more to more post-rock styles, so now we have support members through bands we are very close with and people who understand our music. Nice to know that. Bueno, le pregunté cómo empezó Presence of Soul y dijo que Yuki, que está acá mirándonos atentamente, Yuki, dijo que al principio arrancó con una banda tipo rockera, más americano, más tipo inglesa, y después, bueno, llegó el otro guitarrista Yoshi y ahí se fue transformando bastante la banda, y que el tema es que ella al principio fue reclutando gente con la que le gustaba tocar, pero después no, que cuando vino el otro guitarrista Yoshi, cambió un montón la banda y que ya directamente ya están enfocados en buscar gente que entiendan el proyecto y que lo lleven adelante. ¿Sí? ¿Cuál es el género con el cual ellos se autodenominan? Lo dijo recién. Sí, es como un post-punk, pero le pregunto si querés, Manu. Okay. Manu wants to know how do you define the band? As a rock band, progressive, post-punk, you mix all that. How do you define that? Is it okay if I speak in Japanese first? Yes, of course. Yes. Okay, cool. ゆきさん、プレゼンスオブソウルはジャンルで言ったらなんて説明しますか？なんだろうね。Me vuelvo loco. 難しい。インタビューの答えにもあるけども、音楽的にはポストロックとかポストメタルって言われると思うけれども、やっぱりこう作りたいのはパンクロックでありたいと思うよっていう感じですね。So, the musically, the genre is post-rock and post-metal, but the mindset of the music itself, she tries to be a punk rock. The soul. Inside heart. Oh, of course. Nice. The soul of Presence of Soul. Me too. Manu and me, we like the soul of punk. We really like that, the attitude, you know. Sí, bueno, le preguntamos cómo definiría más que nada a la banda, bueno, y Río le preguntó a Yuki, y dice que bueno, la banda sería un post-rock, post-metal, pero más que nada la mayoría del corazón de la banda está puesto en el punk, o sea, la actitud punk más que nada. And
sorry, I have to read. The band released their last album, Absence of Objective World, in 2019. Can you tell us what did the lyrics talk about of the last album? So the theme for this album, Absence of Objective World, it came to my mind after knowing the concept of Umwelt, which was proposed by a German biologist and philosopher, Jacob von Uexküll. And it's based on a view that all living things, including human beings, have their own unique perceptual world, and they live by creating a world by giving meaning to what they perceive. So each Right. person has their own tastes and thoughts and judgments of good and evil. So people judge or interpret reality from their own point of view. So that's why selfishness becomes stronger, and if the scale grows, it'll develop into conflict between countries like war. But by learning about this concept of Umwelt, I came to think that this good and evil or justice that we believe in, it may not just exist in the first place because it's just a perception in a way. And if what we have been believed to be the real world is actually something that we have just created with our own thoughts, and then the world is nothing more than a collection of them. So what is a point of view? Objective point of view, I mean. And so if an objective point of view is always something else's point of view, then I came to a conclusion that there may be no objective existence in the world. And I thought if I realized that, people will be able to become free. I'm Wow. sorry, it's kind of complex. No. but- No, What no, is it's the okay. name of the Uh, German philosopher? Jacob von Uexküll. Jacob. Sí. Ahí va. Dale nomás, Raúl. Wow. No te wow. asustes, Raúl, no te asustes. No, que no, yo hago nice, preguntas nice. cortas. We really love that. We really love that because it's part of the plan, no, of the concept of the album. So it's nice to know Yes, that. and talk about the respeto. ¿Cómo se dice Sí, respeto? el respeto, the respect. It talks about the respect. Talk about the respect for the For- music. for the And that's music. awesome, man. That's awesome. We really like Thanks. that. Bueno, voy Yeah, a please search up the philosopher Jacob von Uexküll if you have time. okay. We are It's a Ma- very interesting philosophy. No, we like this because the mix, you tell us something to us, then we repeat it in another program maybe, and Yeah. we really like that. That is the way of the show. Thank you very much. Bueno, le pregunté por las líricas, por las letras del álbum. El álbum se llama Ausencia de Mundo Objetivo. Ya arrancó. El nombre del disco es increíble. Bueno, escuchamos una canción antes que también, o sea, te puede mezclar un montón de tipo de cosas, y justamente el disco se llama Ausencia de un mundo objetivo, y lo que él nos dijo que más que nada las letras o más que nada las partes instrumentales tratan sobre un filósofo alemán que ellos estaban leyendo, Jacob algo, que habla sobre que cada persona tiene una perspectiva única sobre las cosas, tiene una perspectiva única, y eso, a partir de esa perspectiva única que tienen sobre las cosas, hacen un mundo. Y entonces vos tenés una perspectiva sobre las cosas, a partir de eso armás tu mundo, y eso hace que tu definición de lo que es malo o bueno, que es algo subjetivo, o sea, y no es para todos. Entonces dice que esto genera un conflicto, justamente lo de la empatía y todo lo que está de moda ahora. Tremendo lo que dijeron, tremendo. Yo diría sí. que ni te gastes. No, Raúl, bueno, y ni te para cerrar, o sea, que a partir de que vos generás un mundo desde tu perspectiva, tomás decisiones en base a eso, también decidís qué es lo que está mal, y eso genera un montón de conflictos con otras personas que tienen otra perspectiva de las cosas, y eso dice que cuando crece a nivel global es un desastre y, bueno, genera, por ejemplo, las guerras. Buah, eso simple habla la música de ellos. Excelente, Sí, excelente. and you have some guest musicians in your fourth album. And can you tell us something about those musicians? How do you get them? Why you choose them? So just before making this album, there were a couple members leaving the band, and after that it was just Yuki and Yoshi.
so I almost felt lost. And but we consider this as a chance. Then we call out to different various artists from Japan and abroad that we know of. So we try to look for the people who share the common worldview and wanted to create and collaborate with. So we were able to create an album that was like already enjoyable and satisfying from the production process. Wow, wow. Bueno, le pregunté por qué tuvieron músicos invitados y el proceso de elegirlos, y dice, bueno, que ya vienen tocando hace más de 10 años la banda, y que para el último disco se fueron todos los integrantes y nada más quedó la cantante y el guitarrista, bueno, y él, que ya los conocía un poco, quedaron medio decepcionados, como diciendo qué es lo que puede pasar, y ellos al revés lo tomaron como una chance de reprogramar toda la banda y empezaron a reclutar gente de Japón, amigos, y gente de otros lados, y con eso, bueno, fueron armando a su gusto las combinaciones y quedó el disco, así que tremendo. And sí, can you tell us the first time that you play in public? How was your first time that you play in public? So when I was in high school, I sang one song in support of band, friend's band, and I was struck by the moment when I became myself and I wanted to start my own band. Wow. Because you like your first time, the first time that you sing in public, you like it? 一番最初に歌った時、もうめちゃくちゃ好きでしたか？良かったですか？高校生の時に。歌うことがってことだよね。歌ったんですか？歌いました。So she sang for the first live and she was very hyped and very excited. Wow. Bueno, sí, le repregunté porque le pregunté cómo fue la primera vez que tocaron en vivo, y bueno, el guitarrista me respondió que él cantó una canción en el colegio y fue muy bien, y después le preguntó a ella cómo fue la primera vez, y dice que sí, que también estaba medio nerviosa, así, muy excitada, pero también le gustó, si no hubiesen seguido tocando, obviamente, preguntas tontas. Pero Manu, si tenés alguna pregunta o algo para decir. Por el momento no, estamos bien, no bien, tengo miedo de chocarla toda. Sí, yo también estamos. We are really happy that you are here, so we are really meticulous about what you want, everything. We really like that you are here. Can you tell us what do you think about social medias and streaming services? So wait. So yeah, I think the social media is very essential for making our music known to people and being recognized. In particular, like even if we don't go overseas directly, now we can first connect in internet, and I think it's really amazing to have an environment where people from various countries can listen to our songs. But I think that listening to the music performed live and feeling the vibration and the atmosphere of the music will make it even more connected to the music. So after being known through social media and music distribution, we want to go to those various countries and have as many people as possible experience our music. And it's a wonderful thing to be able to go and overseas tour and make friends, and then after connect via social media. And also producing vinyls, which is very rare for Japanese underground bands to do. They're aiming for domestic and overseas sales, and I think it's inedible for us now to utilize different media and formats. Wow. Bueno, le pregunté qué es lo que ellos piensan sobre las social medias y los servicios de streaming, y dice que bueno, que para una banda como ellos es muy útil. Dicen que aparte, Manu, ¿sabes con lo que me quedo? Dijeron environment, como un lugar, que para ellos lo toman como algo afuera, aparte de como del mundo, un environment, un lugar en donde se pueda comunicar con toda la gente. Muy bueno para mí es la primera vez que una banda nos hace esa diferencia, ¿viste? O sea, me parece a mí tener un lugar en donde toda la gente se pueda reunir o comunicar, pero
Un environment, dijeron, o sea que le sirve mucho a la banda poder conectarse con la gente en ese ambiente, pero que también ellos celebran, o sea que están, lo que dicen que el en vivo es fundamental. Sí, decime. No, te voy a hacer una pregunta, terminá Sí, sí. y... Bueno, lo que ellos dicen que también, o sea, parte de la experiencia, está la experiencia de salir y tocar, que es la parte fundamental, o sea, aparte de este environment, de este lugar en donde ellos se comunican con todos lados, la experiencia, para terminar de concluir la experiencia de la banda, es muy importante tocar en vivo y llegar también a tocar afuera de Japón para tener el ida y vuelta más cercano. Está buenísima, la mezcla que hicieron en esta respuesta está buenísima, del environment, el ambiente en donde se comunican con todos lados, pero aparte tocar en vivo es muy, muy importante para ellos. Y otro dato que nos dieron también, que eso yo no lo sabía, que hacer vinilos, al revés que en todo el mundo, hacer vinilos para una banda underground en Japón es muy difícil, que la mayoría de los vinilos que se hacen son tipo domésticos para bandas pop y son para afuera, que se ve que no circulan discos en Tokio de bandas under, así que tremendo. Y me encantó lo que dijeron. Sí. No, me gustaría preguntarle primero que le preguntes por las plataformas digitales de allá. ¿Ya usan Spotify, usan YouTube o tienen otras? Explicale, sino que acá nosotros usamos Spotify, YouTube. ¿Ellos usan las mismas redes, las mismas tiendas musicales, como se dice? Sorry, Manu wants to know if you use the common digital platforms like YouTube, Spotify, or you have another. I think I can answer this one. Uh-huh. Yeah, we basically have the same music distribution: YouTube, Spotify, yeah, those kind of places. Okay. Uh-huh. And you have any for Japan, only for Japan, or you use the common? There are a couple things very specific to Japan, but I think the mainstream will be pretty much the same, like Apple Music. Okay. Bien, agregó Apple Music. Sí. Bien. Pero tengo otra pregunta cuando vos digas. Manu, estos son los pequeños detalles, perdón que te interrumpa. Ya lo toman como una cosa de distribución. Ya sí, obvio. Están avanzados. No. Todavía a nivel distribución todavía está un poquito lo de el físico. O sea, la banda que la pega hace el físico. Allá ya directamente la distribución es digital y a la mierda. Me parece que, por lo menos para mí, yo resalto esa pequeña diferencia. Acá en Argentina el físico no existe más. Listo. Le meto nomás, tengo una pregunta muy animal al inglés. Sí, dale. Ok. The only Japanese music that come here in Argentina is baby metal. I love that song. I love. It sounds like pop and metal at the same time, but now on these genres are typical of Japan. I want to know what is the traditional Japanese music to ask to learn. Do you want to ask Yuki or me? Both. It's the same. Sí. Well, ゆきさん、日本の音楽でベビーメタルしかアルゼンティーナには来てないらしいですけど、なんかこれが日本だって伝えたい音楽って何ですか？なんだろうね。ポストロックで言えば、モノとかは多分有名だよね。海外では聞かれてるんじゃないかなと。Sorry, could you turn down the music a little bit? Yes, okay. La cortina. Faltame la cortina. Sí. モノの後聞こえなかったんですけど。モノか、エンビーとか、あとは、ボリスとかは。Yeah, so there are a couple really great bands from Japan as well, like Mono, MV, Boris. They're all in the streaming music websites and apps, so please check them out too. Okay. And I also hear live here in Argentina the Tokyo Ska Paradise. That is excellent. Oh yeah, another excellent band I hear here in Buenos Aires, and so crazy. Well, I'm going to listen that what you say. So Mono and Boris. Boris is the name of the Japanese band.
we can check it like Boris Japan, and there is the result. It's okay. La encontré. Yep, Perfect. that's correct. Manu Yes, Manu I found found it. Manu found it. Yeah, already found it. So and can you tell us how the band manage with the visual part of the social medias, the visual part? Right. So I'm very serious when it comes to expressing the concept of the band. So I produce everything. I mean, Yuki produced everything by herself, and from the website to artwork, videos used during the live performance, and the music videos too, and also all the merchandises. Wow. She's a web designer or something like that, or she loves art and nothing else. Yeah, I mean, she loves art very Okay. much. Ok. Bueno, le pregunté por la parte visual y contestó por Yuki, dice que ella toma muy en serio la parte visual de las social media, bueno, y de los videos, que se lo toma realmente muy en serio, y es la que está encargada más que nada de eso. Y yo le pregunté un poco, ¿qué es más, artista digital o el arte en general? Y dice, no, que ama el arte y que es algo que le gusta. Así que tremendo. And can you tell us something about the future plans of the band of Present Soul? So we just released a split album with a Japanese band called Kokeishi and also Italy's band called Selva on October 21st. And we'll be playing after this interview shortly. And currently we're preparing for recording an album next year. Wow. While making new songs and performing live in Japan. But after releasing the album, we would like to go on overseas tour, like Europe tour again, if possible. Wow, nice. Bueno, le pregunté por los futuros planes y acaban de sacar ahora el 21 de octubre un álbum split, o sea, con un par de bandas japonesas. Van a tocar ese álbum, van a girar un poco por Japón, y aparte dicen que ya están armando un disco nuevo, ya están produciendo las nuevas canciones, y aparte tienen fechas ya programadas para el año que viene. Son unas máquinas, tienen un disco, un split ya editado el 21 de octubre, van a tocar, van a presentar esas canciones y ya están preparando todo para el 2023 y también dice que quieren salir a tocar un montón, así que están tremendo. Manu, si tenés alguna pregunta más. No, le preguntaría por la canción que vamos a escuchar. Dale. Ya los liberaría. Yo Los amigos se han portado muy bien. le vamos a preguntar por la canción que algo le comenté de esto, y quieren hablar de la canción anterior, de Boundary No hay of problema. Reality and Fiction. Sí, nos van a contar un poco de qué se trata la primera canción que escuchamos, Boundary of Reality and Fiction. So, just to finish, we play Boundary of Reality and Fiction, and can you tell us something about that song? So it's related to the concept of Umwelt. I just explained about the album previously. So the concept, we have this question, like, what is a true reality? And maybe there's a fictional world that we don't even know or think about, and we may be going in and out. So if that's the case, then I wonder, where are we now? And that's what the concept of the song is about. Wow. Terrible. Bueno, le preguntamos por la canción que escuchamos antes, de Boundary of Reality and Fiction, y nos dijo que bueno, se sigue tratando sobre este concepto de las ópticas de cada uno, del filósofo alemán, y lo que dice, de lo que habla esta canción, es que si hay un mundo ficcional, ¿no? Si hay un mundo de ficción que no conocemos, y si no estaríamos entrando y saliendo de ese mundo todo el tiempo, y bueno, y si estamos entrando y saliendo de ese mundo todo el tiempo, ¿a dónde estamos ahora? Listo. Chao. Manu, me parece que para cerrar es terrible. Wow. Just for close the interview is perfect this. Thank you very much. Perfect. Wow, terrible. Si te parece, cerramos, Manu, y vamos a escuchar la próxima mandale canción de nomás, ellos. mandale. Sí. Ponemos la canción y Sí. seguimos. Really, thank you very much for this interview, for your time, and we are really happy to meet you. Maybe next year we repeat, okay? Yeah, Sí, thank los you so esperamos much. en Argentina. Sí. Thank you very much. Thanks so much. No, We hope to go to Barcelona to play again. So
Maybe you- we can meet. You know, Yeah. you play in Barcelona. You play one time in Yeah, Barcelona. we played a couple years ago, so Ah, mira. Well, and we hope to go again. It was okay. a great memory we used to have. So And maybe Buenos Aires. Buenos Aires, are we welcome? Okay. Yes, Of course, yes, of course. yes. Come That's here, great. come here, please. Yeah. We are going thank you. to keep in touch, and maybe next year we meet again. And if you came to Barcelona or to Buenos Aires, you are really welcome. And thank you very much. Thank you very much too. Yeah. See you. Thank you. Thank you. Bye bye. Yeah. Vamos a escuchar Presence of Soul. Acabamos de hablar con los amigos de Japón. Estoy muy, muy contento, Raúl, así que dale play y vamos para adelante.